La sesión. Tenemos en esta tarde invitados a poder exponer, no sé si están conectados ya por Zoom, a la Asociación Gremial de Mujeres de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera Salmonera, la presidenta señora Paola Sangüesa y la tesorera señora Patricia Ocampo. Escuchamos a Paola Sangüesa, no sé si estará conectada. Parece que todavía no estaría conectada. Entonces, si quieren, pasamos a la segunda, el segundo expositor, secretaria. No sé si estará de la Federación Gremial de Organizadores de Pescadores Artesanales de la Puerto Pesquero de Lebu, Felipe Vidal. ¿Sí? ¿Sí está? Muy bien. Lo escuchamos entonces, don Felipe Vidal, para que pueda exponer. Aquí lo estamos escuchando atento y claro. Felipe, está muteado, parece. Tiene que usted apretar ahí el... O no sé si lo tenemos muteado nosotros, ¿no? Usted tiene que... ¿Se escucha? Ahora sí se le escucha a don Felipe, lo escuchamos fuerte y Se claro. escucha bastante despacio. ¿Se escucha bien? Se le escucha muy bien. Adelante. Eso. Aquí, sí. Y van a hacer la botella aquí. Muy bien. Lo escuchamos don Felipe Vidal. Perdón, Fidel Vidal. Ya. Buenas tardes. La verdad es que yo escucho bastante despacio, pero algo logro escuchar. Sí, lo escuchamos y obviamente reiteramos nuevamente nuestra solidaridad, sobre todo con los familiares de los pescadores que fallecieron, Bueno, y lo hicimos en la mañana nuevamente. Adelante, don Felipe. Fidel. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Lester Chávez Campbell, yo soy administrador del puerto pesquero acá en Lebu y la Federación del Puerto de Lebu me encomendó que le hiciera una presentación en torno al proyecto de ley de fraccionamiento. Lexter, Nosotros vamos por los tiempos, ¿puedes vamos a hablar ponerlo principalmente de dos pesquerías que es Reineta y Gidia. Lexter, ¿puedes ponerlo ¿Perdón, sí? en modo presentación? Porque lo tienes como en versión más chiquitita, entonces si lo puedes poner en modo presentación Ya, en el PowerPoint de abajo. Ahí sería. ¿Ahora? ¿Ahí sí? No, pero... No. No sé si... bueno, si quiere avance, vamos a hacer una... Porque debiera verse en pantalla completa, pero no se ve en pantalla completa. Usted ve lo mismo que nosotros, ¿verdad? Ahí sí, ahí estamos, ahí sí. Adelante, Lester. Ya, gracias, disculpe, señor. Ya, bueno, como les comentaba, la Federación del Puerto me encomendó hacer una presentación, la vamos a concentrar en pesquerías principalmente que Reineta y Gidia, que son pesquerías de importancia acá en la provincia de Arauco. Nosotros estamos en Lebu, en la parte sur de la región del Biobío. Vamos a partir con pesquería Reineta, en honor al tiempo que se nos asignó. Bueno, como es de conocimiento, la pesquería Reineta es una especie ampliamente distribuida en la costa nacional. De hecho, incluso hay algunos ejemplares que se han visto hasta en Nueva Zelanda. Se distribuye aproximadamente por 2.500 kilómetros de costa. Además, también, como es algo también conocido, la especie reineta es una especie altamente migratoria por ley en Chile. ¿Por qué por ley? No es que hay una ley, una norma que la estableció, sino es que al ratificar la CONMEBAR, en el partir del decreto 1393 del año 1997, la CONMEBAR establece en su anexo número 1 la especie altamente migratoria y ahí coloca la familia japuta, la japuta la familia Bramidae. Por lo tanto, en Chile, por ley, es una especie altamente migratoria. Y esto es, ¿por qué traigo colación? Porque esto es bastante importante respecto de cómo opera la actividad pesquera en esta especie.
Bueno, primero, si bien no hay estudio específico de migración en esta especie, sí hay un consenso científico a partir del conocimiento pesquero y biológico actual de que la lámina que está ahí sería como la hipótesis de migración de esta especie. Se reproduce en agua oceánica, no se sabe muy bien dónde, ingresa por el sur austral, ejemplares juveniles, y de ahí va avanzando hacia el norte a sus principales zonas de alimentación para volver a reproducirse. Eso es el característico ciclo migratorio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque básicamente hay dos zonas de pesca. Una que desarrolla la pesca artesanal y la otra que desarrolla la pesca industrial, que cuando hablamos de pesca industrial hablamos de una única empresa que es Friosur. Respecto a la pesca artesanal, estamos hablando de embarcaciones menores de 18 metros, está dominada principalmente por embarcaciones menores de 15 metros. Lester, algo pasó Un con, arrastre. Lester, algo pasó con tu audio que lo perdimos. No sé si algo pasó. ¿Me escucha? Ahí lo escuchamos bien, fuerte y claro. Ya. Ellos pescan con arrastre donde ingresa los juveniles por el sur austral y pescan, como dije, valga la redundancia, juveniles y estamos hablando de frío sur. Y esto es complejo porque es un contexto de sobreexplotación. El consolidado que le entregó el IFOP el año pasado a la Subsecretaría de Pesca establece básicamente 3 periodos de esta pesquería. Hasta el año 2013 habla de una pesquería subexplotada, del 2013 al año 2019, cuando empieza a operar la industria, empieza a operar el 2012, habla de una plena explotación y ya del 2019 a la fecha habla de un recurso que está sobreexplotado. Es relevante porque cuando uno considera, por ejemplo, la flota copera o la empleabilidad asociada a esta pesquería, primero, aproximadamente son 1.500, 1.524 en la práctica, pero 1.500 embarcaciones artesanales las cooperan sobre la Reina. Cuando el promedio de estas embarcaciones son de 8,8 metros de eslora, es decir, estamos hablando de que dentro de la pesca artesanal, que en pesca reineta son embarcaciones de las más pequeñas, de 15 metros hacia abajo. Acá en Leo hay un poco más de concentración de lanchas más grandes, hablamos de 12 a 15 metros, pero en la otra región en general son embarcaciones más pequeñas. También hablamos de que si consideramos de 4 a 5 personas por embarcación, estamos hablando de que la reineta, la pesquería reineta da aproximadamente 6.800 empleos directos y si aplicamos el criterio de la FAO de 3 a 1, estamos hablando de 20.000 empleos directos, es decir, la pesca reineta en la pesca artesanal está entregando 27.000 empleos directos en 5 regiones. Por su parte, cuando hablamos de la industria, estamos hablando de Friosur, estamos hablando de 3 barcos que operan, el Friosur 9, 10 y 11, en promedio 50 metros de eslora, y que en un barco de esta categoría, de este tipo, estamos hablando de unas 17 personas a bordo, estamos hablando de 50 personas de empleo directo, aplicando el criterio FAO 150, es decir, la industria entrega 200 empleos, tanto directo como indirecto, en esta pesquería. Frío Sur también captura otras especies, que no son la reineta no es la especie principal de ellos también, la especie principal de ellos es la merluza austral, también capturan otras especies más, congrio, etcétera, pero también están pescando desde el año 2012 reineta, y concentrado específicamente en el puerto de Chacabuco. Otro elemento que es importante considerar es que la reineta es la especie más consumida en Chile. Los chilenos, el pescado que más consumimos en Chile es reineta. Esto salió publicado el año pasado en una encuesta que se entregó. Y principalmente los principales destinos están en Santiago, Valparaíso, Coquimbo hacia el norte. Esos son los principales destinos de la reineta en Chile. Y esto lo abastece la pesca artesanal. O sea, nosotros lo vemos acá en el puerto. O sea, los camiones van a los terminales metropolitanos. Es ahí donde el chileno en general compra el pescado. En el supermercado de un 5% a 10% del pescado que se consume en Chile en general. Y quien abastece los terminales metropolitanos es la pesca artesanal. No así la industria, que la industria se dedica a exportar reineta. Ese es su foco. De hecho, en la encuesta que salió publicada y también está publicada en varios medios, habla de que el 42% de los chilenos tiene preferencia por consumir reineta a la hora de comer alimentos del mar. Por lo tanto, si la pesca artesanal pesca menos reineta, obviamente afecta al consumo per cápita de la población, que actualmente es 15,8 kilos por persona, y la idea es llevarlo a 20 kilos por persona, que es la recomendación de la OCDE. No es tan fácil pasar 5 kilos más, pero si la reineta empieza a bajar el consumo, obviamente va a disminuir el consumo de pescado en Chile. De hecho, la gente declara que cuando come pescado, en realidad los prepara en su casa, no va a restaurantes. Y de ahí cobra más importancia lo que hace la pesca artesanal, que es la que abastece los platos de los chilenos.
De hecho, la reineta no estaba en el proyecto original de fraccionamiento y fue incorporado por el sector pesquero artesanal en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, cuando vemos la historia hacia atrás para determinar un guarito, tenemos que ver la historia completa. No podemos ver los últimos 3 años ni los últimos 10, como en otras pesquerías. Tenemos que pensar que la reineta se empieza a explotar el año 1994. La industria empieza a operar el año 2012 y ya estamos en 2025. Es ahí que si consideramos la historia completa de los desembarques de reineta, nosotros creemos que se debe siempre. Que dijo la Comisión de Pesca del Senado y debería Disculpa, Esther, volvió el audio a empeorar, no sé qué ocurre, pero te estábamos escuchando muy bien hasta hace 10 segundos atrás. ¿Ya escucha ahí? Ahora lo escuchamos bien. Ya. Debería considerarse un 97% artesanal y un 3% industrial, considerando la historia completa del año 94, porque no hay fraccionamiento anterior. Si hubiera un fraccionamiento del año 2012, claro, uno pensaría los últimos 10 años, pero como no hay fraccionamiento anterior, hay que considerar la historia completa. Nosotros planteamos eso, 97.3, tal como lo hizo la Comisión de Pesca del Senado. Respecto a la otra pesquería, que es jibia, es inevitable, ¿no?, cuando uno habla de jibia, no pensar en la ley 21.134, que es la que actualizó los modelos de las técnicas de descarga, perdón, de captura, así como se hacía en todo el mundo, es decir, prohibió el arrastre. Chile era el único país que hacía arrastre. Los calamares en el mundo se pescan con tote de botera. Lo que ha ocurrido es que desde que apareció el año 2019 esta ley, a la fecha la pesca artesanal solo ha incrementado capturas. El año 2019 no hubo presencia a la pesca artesanal. Y la pesca industrial tuvo una decisión privada y dijo, ¿sabes qué? No quiero pescar jibia si no es con arrastre, porque con arrastre a mí me llega a 180 pesos el kilo y eso es lo que a mí me interesa, que me llegue a 100 pesos, 150 pesos el kilo playa. Entonces, empezó a pescar básicamente la pesca artesanal. Bueno, el año pasado se llegó a 139.000 toneladas, casi 140.000 toneladas, que es el registro histórico del año 2000 a la fecha. Antiguamente se pescaba con cerco, hay más descarga. ¿Qué ocurre? También aumentó el precio. Pasamos de $2 el kilo promedio a 4 pesos y eso lo hicieron las pymes. ¿Por qué es importante mencionar a las pymes? Porque es un actor que pocas veces se menciona. La industria cuando pescaba, como a ellos le llega a 180 pesos, a 150 pesos a playa, a la jibia, y la pesca con un arte masivo, versus la artesanal que la saca cada una del agua, obviamente hay una diferencia en calidades, no tiene incentivos para agregar valor. Por lo tanto, ¿qué hacía la industria? Exportaba la jibia en sacas. Y los típicos contenedores llenos de sacos de jibia que se iban a los principales mercados. Cuando apareció las pymes, como ellos compran el pescado más caro, les llega su planta más caro respecto del arte de arrastre, como le pescan al artesanal, tuvieron que obviamente avanzar a agregar mayor valor agregado. Y empezaron a generar mayor valor agregado y aparecen 24 productos asociados de la jibia. Estamos todavía lejos de Perú, que hace 42 productos en 40 años de historia. Nosotros todavía estamos en los 20, 25 productos distintos, pero eso lo agregaron los pymes. Y eso permitió que el precio subiera. Si vuelve la industria a pescar, va a competir al mismo mercado y le va a bajar los precios. Y sería desastroso para las pymes porque los márgenes son menores. Dexter, nuevamente tenemos problemas de audio, Dígame. no sé qué pasó y estamos en el tiempo, así que le pido que vayamos cerrando, pero se le estaba escuchando muy bien hasta hace 30 segundos. Ya. Ahora sí, volvió. Como sabemos, las exportaciones, si nosotros consideramos, han ido creciendo y el año pasado fue el segundo máximo histórico respecto al 2018, que fue el máximo histórico, con 174 millones de dólares. ¿Qué ocurría? Que hasta el año 2019, 5 países concentraban el 90% de la recaudación por exportación. Cuando ingresaron las pymes, eso empezó a decaer y eso es bueno para el sistema, lo que implica que hay una mayor diversificación. Pasamos de un 90% a un 73% estos 5 países. Eso implica claramente que se está entregando a diferentes países jibia y eso es producto de la pyme y la industria pesquera, porque la industria no pesca, pero sigue comprando. El Lego, nosotros, acá en el puerto, el año 2017 compraba el 33% de las descargas y el año pasado compró el 9,5% de las descargas. El año pasado acá en Lego, la industria de Talcahuano, Concentral Talcahuano, compró 3.400 toneladas de jibia, principalmente la pesquera Landes y pesquera Flosur. Por lo tanto, esa diferencia la fue abarcando la pyme. ¿Y qué pasa en la octava región? Bueno, las pymes pasaron de ser maquiladoras, cuando operaba la industria, hacían maquila,
a ser exportadoras. Y por supuesto eso costó, pero ahora ya van, como se dice, viento en popa. Entonces van avanzando bien fuerte. Es más, este año, ahora, en un par de meses más se inaugura una nueva planta y hay 3 plantas más en construcción. Estamos hablando de cerca de 8.000 millones de pesos más en inversión aquí en la región del Biobío en pymes. Porque no es un kiosco, una pyme cuesta 2.500 millones de pesos cada planta. Entonces, esto ha sido virtuoso y ahí aparece la pregunta que no entendemos por qué reservarle 40.000 toneladas de jibia a un sector que no quiere pescar. Y nosotros planteamos que el guarismo adecuado debería ser un 90% para la pesca artesanal y un 10% para la pesca industrial. Y tengo la intuición que la industria podría aceptar. La industria tiene problemas con otros recursos, no tanto con jibia. Y para ir terminando, con los tiempos, también pensamos que el jurel debería quedar en un 30% artesanal y un 70% industrial, porque es una pesquería incipiente y nosotros acá en la provincia de Arauco, a diferencia de la provincia de Concepción, somos trabajamos el consumo no directo y creemos que ese es el camino en el caso de jurel y es una pesquería al cual podría haber acceso. Eso es lo que queríamos escuchar, tenemos los tiempos, Bueno, muchísimas gracias, Lester Chávez, a nombre de la Federación Gremial de Organizaciones Pesqueros Artesanales del Puerto Pesquero de Lebu. La verdad que muy ilustrativa su presentación, muy completa, así que muy agradecido, don Lester, por lo mismo. Vamos ahora a invitar a que pueda exponer la pesquera Pacific Blue y el sindicato de Pacific Blue. Entiendo que están, no sé quiénes van a exponer, en qué orden, pero los dejamos ahí para que puedan ustedes disponer de los 10 minutos que cuentan para exponer. Gracias, presidente. Marcel Bueno por acá, gerente de Pacific Blue. Gracias por la invitación. Saludo a todos por su intermedio. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha? Sí, se ve bien. Ok. Parto por presentarnos. Pacific Blue somos una empresa de Talcahuano que nace en el 2014, pero es la continuidad legal de muchas empresas de una actividad histórica en el puerto. Nuestra principal especie hoy día es la merluza común. Todo lo que pescamos es 100% para consumo humano y el 80% se vende en el mercado nacional. Creemos ser la empresa líder en el desarrollo de productos del mar para el mercado nacional y con valor agregado, que se venden con la marca El Golfo a lo largo de todo Chile, que probablemente ustedes la conocen en los supermercados. Eh, Otorgamos casi 900 empleos directos, más los empleos indirectos, con trabajo primordialmente empleo femenino en las plantas de proceso principalmente. En la foto de la derecha aparece, hoy día, como decía, operamos la cantidad mínima, que son solo 2 embarcaciones, pero que tienen tecnología de punta y tamaño suficiente para poder capturar en forma continua, con casi cualquier condición de clima, razón necesaria para poder abastecer en forma continua a nuestras plantas de proceso. Más abajo se puede apreciar la foto de la planta merluza, que como ustedes verán es muy intensiva en mano de obra. Y también tenemos nuestra planta de apanados, que es la única planta en Chile de productos del mar de valor agregado. Ahora, es importante, como dije, este encadenamiento productivo de captura, proceso primario, secundario, comercialización, solo se puede sostener en base a captura industrial, porque da la continuidad necesaria para las plantas. Como dato, la pesca artesanal de merluza solo pesca el 15% en promedio, si uno hace una estadística larga de sus posibilidades de captura. Yendo voy a hablar solamente del recurso merluza común, que es el que nosotros principalmente capturamos. En el caso de la merluza común se da algo muy distinto a otras pesquerías. El mismo gobierno ha planteado que el corazón de este proyecto es el principio de pesca para que es la pesca, y en esta pesquería se da que el sector artesanal, que está a la izquierda, ahí está graficado el consumo de cuotas, o sea, del 100% de la cuota asignada, el porcentaje que realmente se captura. En el caso del sector artesanal, en las distintas regiones, durante los últimos 5 años no han capturado sus cuotas y se captura en promedio del 50-51%. En el caso industrial se captura más del 90%, en el caso de las industrias
como la nuestra, dedicada a la merluza común, 99, o sea, el 100% de las cuotas asignadas. Como digo, no, en este caso el sector artesanal está limitado, siempre lo ha estado por restricciones climáticas y se suman en los últimos años lo que todos sabemos de sobrepoblación de los marinos y además fenómenos oceanográficos que ha hecho que la merluza esté más profunda. Si nos vamos, estos ya son datos recién salidos del año anterior, pasado, región por región, solo no el tiempo, las dos primeras, en la cuarta región se consume un 26% de la cuota asignada, me refiero al sector artesanal, y en el caso de Valparaíso, el consumo de cuotas es aún menor, de un 21,3%, contra el caso nuestro que el año pasado, como dije, consumimos casi el total, un 99,37%. Ahora, esta información ha sido, el subsecretario de Pesca ha intentado desvirtuarla en más de una ocasión, diciendo que esta estadística que es de Cernapesca oficial no representa la realidad, ya dado que existe pesca ilegal o pesca sin reportar en todas las caletas, en todas las regiones de Chile, lo que personalmente creo que es un muy mal argumento, por al menos cuatro razones que se me vienen a la mente. La primera, porque eso, van a ver más adelante, no es efectivo. Hoy día sigue existiendo pesca ilegal en grandes volúmenes, pero muy acotado a ciertas caletas, particularmente en el sur de la región del Maule. Eh, Segundo, no me parece una buena política pública, si es que así fuera, como lo ha planteado el Ejecutivo, de darle, premiar con mayores participaciones de cuota a los que no cumplen la ley, en desmedro de los que sí la cumplimos. En tercer lugar, yo lo he escuchado en esta comisión también, parecería bastante razonable que antes de pensar en cambiar las asignaciones de cuotas se viera el Estado de Chile como Estado, debiera dar garantías que el 100% de los actores cumplan sus cuotas. Y por último, creo que no es bueno acusar a los colegas artesanales que en su gran mayoría de las caletas sí cumplen la ley y no hacen su reporte ni pesca ilegal. ¿En qué me baso para decir eso? Existe afortunadamente un informe oficial del Estado de Chile, de los observadores de IFOP, que visitan regularmente las caletas. Entre las cosas que observan es el subreporte artesanal, lo pongo como ejemplo. Si nos vamos al año 2023, en el membrillo, la primera línea, es un factor de 1, o sea, pescan uno y reportan uno, o sea, no hacen pesca ilegal ni subreporte. Lo mismo que en Portales, o, si uno mira un año con otro. Pero si nos vamos a Curanipe, verán que el año 2023, el último que se tiene informe, es de 4,6. ¿Qué significa esto? Que pescan 4,6, pero solo declaran uno. O sea, subreportan o hacen 4 veces pesca ilegal. Ahora, en el caso del membrillo Portales, el consumo de cuotas del año anterior fue de 38, cerca del 40%, por lo tanto, ahí tenemos dos ejemplos en lo que pasa en la gran mayoría de las caletas artesanales de Chile, en que efectivamente no cumplen sus cuotas, pero tampoco hacen pesca ilegal y no la cumplen simplemente por las razones que expliqué, no la pueden capturar. Lo que nos parece muy inapropiado el proyecto del gobierno de traspasar cuotas a las empresas que sí la ocupamos y la necesitamos, porque en la gran mayoría de los casos se le estaría entregando cuotas a caletas y regiones que no la pescan y sería recurso que quedaría en el agua, que no es bueno para el país. Y en el caso de las pocas caletas que hacen pesca ilegal, eh, se le estaría entregando un poco más de cuota, seguiría, si no hay mayor control, pescando los mismos 4,6 y simplemente declararían un poco más de uno. Por lo tanto, al final es una situación en que nadie saldría favorecido. No puedo dejar de mencionar que es sabido el problema de esta pesquería, la merluza común, a diferencia del jurel, es una pesquería que está sobreexplotada. Eso lo dicen ambos comités, el comité científico independiente, lo dice el comité de manejo, donde estamos presentes industriales, artesanales y gobiernos, y por unanimidad se hizo un plan de manejo que dijo que
el principal problema de la pesquería era la pesca ilegal, el segundo, falta de fiscalización. Por lo tanto, eso lleva a pensar, como les dije, que este es un problema que deberíamos todos estar pensando en cómo resolverlo primero antes de pensar en cambiar los fraccionamientos que además están vigentes hasta el año 32. En el caso nuestro, como yo les decía, operamos con solo 2 barcos, que es la unidad mínima operacional que se requiere para mantener un abastecimiento continuo a las plantas de proceso, y con el actual fraccionamiento 60% estamos con la cuota al límite. Por lo tanto, aceptamos la propuesta que hizo el Senado, la Comisión de Pesca del Senado, que coincide con el proyecto del Ejecutivo, de cambiar el fraccionamiento a 57-43, aunque no lo compartimos, nos permite al menos la sobrevivencia de la compañía. Cambio de fraccionamiento mayores a esto nos pone en una situación de inviabilidad económica, lo cual, como dice abajo, tendría un impacto muy negativo en el empleo y en el desarrollo, en el crecimiento económico en la región del Biobío, y particularmente en la provincia, en la comuna, de Talcahuano, que ha sido golpeada por el caso Huachipato. Por último, para ratificar todas las propuestas, la primera es pedirle a esta comisión que ratifique, como dije, el fraccionamiento emanado de la comisión especializada del Senado, 5743, en esta pesquería. Y lo segundo, que no podemos dejar de mencionar que este proyecto de ley es una muy buena oportunidad para avanzar en la regulación de la pesquería, y según lo decimos todos en el comité de manejo, está en el plan de manejo, la única forma de eliminar el subreporte y permitir la regulación es mediante la certificación de los desembarques presencialmente, y eso es algo que sí se puede hacer, y esperamos que en este proyecto de ley o en uno que venga se aborde lo antes posible. Eso es, muchas gracias, le dejo la palabra a nuestros dirigentes. Muchas gracias, señor Marcel. Moen, gerente general, no sé si el sindicato también va a exponer o están subsumidos en la misma presentación. No, bueno, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos. Sindicato, Ya, entonces, buenas entiendo. tardes. No sé si es que está el presidente, don Jaime Foreman, o el secretario Iván Morales del Sindicato de Trabajadores. Estamos los tres presentes, presidente. Muy bien, lo escuchamos. Bueno, primero quiero saludarlo a todas las autoridades, al ministro y al subsecretario y a los senadores presentes. Mire, lamento el poco tiempo que tenemos para expresar la preocupación que tenemos nosotros como trabajadores. Y en ese tenor quiero darle el pase a mi compañera para que dar todo lo que va a pasar si llegara a concluir este proyecto de ley. Muy bien, lo escuchamos. Buenas tardes. Quisiera compartir una pequeña exposición que tenemos. ¿Podemos mostrarla? Sí, claro, comparta pantalla y la vamos a poder ver. Nosotros igual tenemos la presentación impresa de ustedes, cada senador la tiene en su poder, que dice parte con quiénes somos. Sí, muchas gracias. ¿Quiénes somos? Somos trabajadores y dirigentes sindicales de Pacific Blue, donde trabajamos más de 850 personas de forma directa y más de 2.600 personas en forma indirecta. El 63% de los trabajadores somos mujeres, jefas de hogar, en su mayoría, y con estudios más o menos, y tenemos edades ya avanzadas. Hemos llevado muchos años trabajando en el sector pesquero, sobre todo en esta empresa. Nuestros producto de años de negociación colectiva, hoy tenemos remuneraciones sobre la media del mercado, y eso lo agradecemos porque nos ha ido ganando año a año. Disculpe, no la estamos escuchando ahora. Algo... le vamos a reactivar el audio. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escucha? Ahora sí, ahora volvimos, la escuchamos fuerte y claro. Ya, gracias, señor presidente. Nosotros ya vivimos la nefasta ley de la jibia. Aquí en la región del Biobío se cerraron 4 plantas de proceso y perdimos
1.700 puestos de trabajo directos. Con este fraccionamiento, nuevamente los trabajadores y trabajadoras seremos castigadas con la pérdida de nuestros trabajos, de nuestros puestos indirectos. Tenemos presencia nacional y seguridad alimentaria. Nuestros productos se venden en supermercados con la marca del Golfo, en almacenes de barrio. Procesamos también el 80% de nuestro producto que es acá en Chile y todo lo hacemos con valor agregado. También repartimos productos a la Junaed y también hacemos ferias libres. Durante la pandemia fuimos declarados empresa estratégica, manteniendo nuestras operaciones en forma permanente y con el sacrificio de cada uno de nuestros trabajadores y compañeros, llevamos el alimento a todo el país. ¿Por qué cerraría Pacific Blue? Nosotros como trabajadores de años de experiencia acá, sabemos que esta planta de merluza común requiere un abastecimiento común, continuo, y esto se logra a través de los barcos de la empresa, de los 2 barcos. El sector artesanal siempre dice que ellos nos pueden abastecer, pero eso no es verdad. Es incapaz de abastecernos porque en nuestra empresa necesitamos forma continua para trabajar, un abastecimiento en forma continua. Nos oponemos al fraccionamiento porque provocará el cierre de la planta y la pérdida de nuestros puestos de trabajo. Nuestras conclusiones como trabajadores: somos la 10ª potencia pesquera, en gran medida por el aporte de la pesca industrial, que genera exportaciones, desarrollo, valor agregado a los productos. También miles de puestos de trabajo e ingresos a las arcas fiscales. Así como hace pocas semanas el AUROP, Pacífico Sur, aumentó la cuota de jurel un 25%. Pronto se definirá la cuota de la quibia y Chile no podrá aumentar su cuota, pues no somos capaces de pescar la cuota real. Esto traerá consecuencias para el país, para los pescadores artesanales, para los trabajadores de la industria que no pueden pescar, y las arcas fiscales disminuirán claramente sus ingresos. Pacific Blue es la unión de varias industrias que se fusionaron al disminuir las cuotas de la merluza. Esto provocó que cientos de trabajadores perdieran sus empleos. Por esta razón, es la única industria que procesa merluza. Nos preocupamos, ¿el sector artesanal se adecuó a la pérdida de la cuota? Creemos que no. Es un sector que crece exponencialmente y cada día son más. Con este crecimiento permanente de la flota artesanal, no hay cuota que le alcance. Sí, el subsecretario recorrió todo Chile para armar su propuesta de ley de pesca y determinó que la merluza común, un fraccionamiento del 57% para la pesca industrial y 43% para la artesanal. Pensamos que este fruto de su trabajo realizado. Lo llamamos entonces a defender su propuesta. El estado de la pesquería de la merluza es fruto de la pesca ilegal. Los llamamos a enfrentar este delito que genera grandes pérdidas para el sector artesanal, para los trabajadores de las plantas y para el Estado, porque son cientos de millones de dólares los que se roban con esta actividad ilegal. Llamamos a las autoridades a buscar fraccionamiento que no nos destruyan el empleo industrial y permitan el desarrollo de ambos sectores. Le damos las gracias por escucharnos y por el poquito minuto que tuvimos, pero igual se agradece. Le damos las gracias y sobre todo representamos a miles de trabajadoras. En esta planta somos la mayoría jefas de hogar, mujeres, que llevamos más de 20 años trabajando en la empresa, en el rubro. Y ya somos grandecitas, como digo yo, ya en otra parte ya no encontraremos el mismo empleo ni el mismo remuneraciones que tenemos acá, por nuestra experiencia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias al sindicato de Pacific Blue
y también obviamente la misma empresa. La verdad que creo que han sido también muy claros en su presentación. Vamos a continuar con la presentación de la Asociación Gremial de Mujeres de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera Salmonera. Entiendo que está la presidenta Paola Sangüesa y la tesorera Patricia Ocampo. Disculpe, el senador Insulza me pide la palabra. No, presidente, en realidad solamente para felicitar a la persona que habló antes. Yo creo que yo he sostenido varias veces en esta comisión que se habla mucho de los pescadores artesanales y de las empresas, y se habla poco de los trabajadores de la pesca, que como ha dicho la compañera, van perdiendo día a día sus empleos, precisamente porque las empresas van disminuyendo su personal, y al mismo tiempo entonces se enfrentan los problemas de los artesanales. Entonces, lo que ellos están planteando es que se busque una solución ecuánime para ambos sectores. Por un lado, defendiendo el gremio de los trabajadores, de los tripulantes de la pesca, y por otro lado, las condiciones de vida de los que han sido antes tripulantes de pesca y ahora son por pescadores artesanales, por haber decaído el empleo de sus empresas, presidente. Muchas gracias. Bueno, yo también aprovecho, da gusto cuando los sindicatos tienen su propia voz, también la empresa tiene su voz y cada uno en forma también autónoma pueden, que lo vimos también en el caso de Aysén, recuerdo que invitados por el senador Sandoval también, que hizo lo propio, y creo que es muy relevante. Aquí todos tienen derecho a ser escuchados y eso es lo que hemos justamente buscado en la Comisión de Hacienda, a pesar de que algunos querían que no escucháramos a nadie, pero bueno, por suerte no le hicimos caso y estamos escuchando como corresponde a un Senado de la República serio de la Comisión de Hacienda. Vamos a continuar ahora con la Asociación Gremial de Mujeres de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera Salmonera. Entiendo que está Paola Sangüesa y Patricia Ocampo. Le damos la palabra. No la escuchamos. Si pudiera poner, Paola, el micrófono encendido. Hay un micrófono que está en la esquinita de abajo, en su pantalla a la izquierda hay un micrófono. Ya, ahí sí. Sí, muy bien. Muchísimas. Ahí sí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, no me gusta la reunión por Zoom porque hay mucho problema conectarse cuando uno no es con Putin. Entonces, tuvimos ese pequeño impasse que la disculpa del caso. Yo sé que tengo 6 minutos, creo que esta instancia hay que valorarla, presidente. Se hace necesario escuchar, recién estábamos escuchando a la compañera Luisa, se hace necesario escuchar la voz de quienes de por año han prestado servicio en esta industria y parece que no los quieren acallar. Por eso le agradecemos a la Comisión de Hacienda la instancia de poder darnos estos minutos. Voy con la presentación. Yo sé que la tienen impresa y la voy leyendo. Aquí la tenemos, así que no hay problema. Si quiere comparte pantalla, pero si no la tenemos impresa acá. Igual es bueno que la comparta por si es que hay alguien más que la quiera ver. ¿A dónde la comparto aquí? Pues si es el tema. Bueno, ya, si no, avance nomás, la tenemos impresa. Ya, esta es la presentación ante la Comisión de la Cámara de Hacienda del Senado. Somos la Asociación de Trabajadores de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera y Salmonera del Biobío. Para que usted se forme una idea, y a lo mejor muchos han estado en terreno, esta es la planta de proceso, sobre todo de Pacific Blue, que es la planta más afectada con la decisión del fraccionamiento hoy en día. ¿Y a quiénes representamos? O sea, somos las trabajadoras de la planta de proceso de la industria pesquera y salmonera del Biobío. Sostenemos a más de 3.500 familias y estamos aquí para defender nuestro empleo formal, la estabilidad económica y el sustento para el trabajo que se les da a nuestras familias. Muchas de nosotras somos jefas de hogar y dependemos de un trabajo para garantizar la educación, salud y la alimentación de nuestros hijos e hijas. ¿Quiénes somos? Somos trabajadoras de las plantas de proceso de la industria. Representamos la cantidad de trabajadores ya antes mencionados. Somos una industria con alta participación femenina, que es lo que siempre hemos dicho nosotros. Queremos destacar y recalcar que en las plantas de procesamiento el 51% o el 59% son mujeres jefas de hogar, que llevan años prestando servicio en la industria. ¿Por qué estamos aquí? Porque esta ley significa despidos.
el subsecretario de Pesca, que está sentado en esta mesa, junto con el ministro, no han querido y han estado impulsando una ley de fraccionamiento que solo perjudica el trabajo de años que llevamos nosotros en las plantas de procesamiento. Esta ley significa despido, aunque él me diga que no, significa despido. Para nosotros significa aquí en el Biobío despido, porque nosotros ya hemos vivido. Luisa lo dijo anteriormente. Se impulsó un proyecto de la Jibia que las únicas perjudicadas fueron las mujeres en las plantas de procesamiento porque perdimos con esa ley. Nadie ganó con esa ley, solamente ideología política. Sobre todo aquí en la esta región, perdió la comuna de Talcahuano. Venimos a defender nuestros empleos formales, que no son privilegios. No defendemos la industria se ha defendido siempre sola. Defendemos nuestro sustento, el trabajo que realizamos de forma digna y con derechos, frutos de años de negociación colectiva. Esta ley pone en riesgo todo esto, nuestra estabilidad laboral, las condiciones de trabajo que son frutos de años de negociaciones, la seguridad social que hoy tenemos nosotras y nuestras familias. Sin empleo formal no hay estabilidad para nuestras familias ni para nuestras comunidades. ¿Qué va a pasar si se aprueba esta ley tal como está? De aprobarse estos términos que salieron en su primer trámite, el nuevo fraccionamiento conllevaría al cierre de la empresa, especialmente Pacific Blue aquí en el Biobío. Esto significa términos de funciones de 2 plantas y 2 barcos. En cuanto al Jurel, el nuevo fraccionamiento acordado en el Senado deja el 75% de la pesca industrial y el 25% al sector artesanal. Sin embargo, a raíz del aumento de la cuota, este recurso en la organización del Pacífico Sur, la ORP, el cambio no sería significativo en cuanto a los efectos del empleo ni en la elaboración de alimentos, pero sí traería graves consecuencias en el sector con la subasta que proponen para el Jurel. Aquí, presidente, yo sé que son, a lo mejor no lo tengo a la vista para que lo vea, pero estos son 6 contratos colectivos. Cada uno de ellos tiene entre 2 y 3 años cada uno. Y usted, en esto, si usted saca la cuenta, vienen como 15 años de negociaciones que nosotros tenemos. El último dura hasta noviembre del 2025 y así sucesivamente para atrás. Estos contratos colectivos tienen una base de sueldo estandarizado, regalía o convenios que hacen las empresas con las organizaciones sindicales. Y esta organización gremial también tiene su propio convenio colectivo. Y esto, el temor nuestro a perder los contratos colectivos y las negociaciones, porque de persistir esto ya se perdió anteriormente con una mala ley que fue la Jibia, y hoy en día pone en jaque nuevamente a Pacific Blue, sobre todo, en la misma condición. Perdemos y perdemos todo. Las mujeres trabajadoras del Biobío, comunas directamente afectadas en Talcahuano, Coronel, se pone en riesgo el trabajo formal en el sector. Son sectores vulnerables y el impacto en la cadena productiva y económica regional. Y las elecciones del pasado, las mujeres trabajadoras del Biobío en comunas directas como Talcahuano, Coronel, se pone en riesgo el trabajo formal de ellas, que impacta en la parte económica regional. Hoy exigimos, presidente, por su intermedio, una estabilidad laboral, respeto a la labor que se visibilice nuestro rol, el aporte que representamos a la cadena de valor y el desarrollo económico del Biobío, participación real en las decisiones y que no afectan directamente. Somos trabajadoras, somos mujeres, somos el corazón de la industria y si esta ley no considera nuestras voces, no es una ley justa, no es sostenible y no es equitativa, ni inclusiva, ni con perspectiva de género. Queremos a través de esto darle los agradecimientos a esta comisión por tener la deferencia de poder escuchar la voz de las mujeres trabajadoras del Biobío. Le pedimos un equilibrio justo en la discusión
porque yo sé que esto tiene que llegar a acuerdo entre el sector industrial y el sector artesanal, pero nosotros necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir defendiendo lo que por años nos ha costado y eso queremos compartir nosotros y le voy a dejar a mi compañera Iva también para que se explaye un poquito. Buenas tardes. Primero agradecer nuevamente que nos hayan admitido en esta comisión. Queremos netamente concientizar el tema de que ustedes puedan legislar, puedan reconocer la gran labor que como mujeres llevamos hace muchos años en las plantas de proceso, ya sea de la merluza, del jurel y de y salmón también, que somos la asociación gremial. Pedimos netamente nuestras fuentes laborales. No estamos pidiendo un regalo, solo estamos pidiendo que tener nuestra fuente laboral con contratos indefinidos, con una estabilidad económica, podernos solventar como mujeres. Quizás muchas no tenemos una carrera profesional, pero hoy en día podemos decir que ganamos más que un profesional. Nuestros sueldos son totalmente comparados con una persona que tiene estudio, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes conozcan, que vean nuestros contratos, que vean los años de cómo empezamos trabajando hasta el día de hoy. Pero netamente queremos nuestros puestos de trabajo. Queremos que con todas estas leyes que están sacando ustedes, que son los encargados, nos tomen en consideración sobre todo la mano de obra de las mujeres trabajadoras de la planta, que muchas son mamá y papá en cada una de ellas. Así que agradecemos y pedimos netamente por nuestros puestos de trabajo y por que puedan conocer nuestras plantas y cómo hemos ido creciendo a medida de los años con la tecnología y todo. Así que damos muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la Asociación Gremial de Mujeres de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera y Salmonera. La verdad que también muy bienvenidas a poder exponer. A continuación vamos a escuchar a los académicos de la Universidad Católica de Valparaíso, señores Dante Queirolo, Cristian Canales y Ezequiel González. La verdad que, insisto, creo que es muy relevante que podamos escucharlos a todos. Hay distintas impresiones. Agradezco al ministro de Economía, que en la mañana también se manifestó abierto a corregir algunos elementos que generan dudas sobre la redacción. Y debo lamentar de que algunos de los senadores que insistían en que no escucháramos a nadie, como el senador Núñez del Partido Comunista, no esté presente para escuchar. Si es que estuviera tan preocupado por esta ley, me imagino que el senador Núñez debería estar sentado acá escuchando a los expositores, pero bueno, claramente parece que no había mucho interés en que tuviéramos un debate democrático y abierto entre todos. Insisto, la Comisión de Hacienda está sesionando 3 veces a la semana y esta semana probablemente incluso lleguemos a 4 para poder sacar este proyecto de ley adelante con urgencia, pero escuchando a todos y haciendo un trabajo serio. Lo escuchamos don Dante, Cristian Canales y Ezequiel González. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes y por su intermedio saludar a los senadores y a las autoridades presentes en la sesión. Haré esta presentación en nombre de un grupo de académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En particular, nosotros no nos vamos a referir a un pronunciamiento acerca del fraccionamiento en sí mismo, ya que no hemos tenido a la vista un informe con los fundamentos suficientes que den sustento al proyecto. Sabemos que no existe una solución simple, ya que los recursos pesqueros en general son escasos y la demanda por parte de los actores supera con creces la disponibilidad de biomasa. En particular nos vamos a referir a un artículo transitorio que está en el proyecto de ley asociado al recurso reineta, que es una indicación que fue realizada por el Ejecutivo en la tramitación del proyecto de ley en la Comisión de Pesca del Senado. Un breve contexto: el proyecto de ley incluye el fraccionamiento del recurso reineta, el cual nunca ha estado sujeto a la definición de cuotas globales de captura. Esta es la primera ocasión en la cual, dado el fraccionamiento, va a tener que estar sujeto a cuotas globales de captura. El estado de este recurso, como se mencionó anteriormente en otra presentación, entre el año 2017 y 2024, se encuentra en sobreexplotación según lo que indica el Comité Científico Técnico. Y además, la mortalidad por pesca supera con creces el límite deseado. Por lo tanto, esa sobrepesca obliga a tomar decisiones en términos de conducir la pesquería al rendimiento máximo sostenible. Junto con el fraccionamiento, en el proyecto de ley se incluye una estrategia de captura. Y esto es lo que a nosotros nos parece muy delicado.
que es para, entendemos nosotros, para reducir las fluctuaciones de cuotas entre años, lo cual no tiene ningún sustento técnico científico y pone en riesgo la sustentabilidad del recurso y de la pesquería. Si bien esto no garantiza tampoco la sustentabilidad de otros recursos pesqueros, nos parece particularmente importante que en el caso de la reineta se establezca esto por ley. Voy a pasar en detalle a mencionar cuáles son los elementos que nos parece que son necesarios de atender. Esto se refiere al artículo 3º transitorio del boletín. La primera parte indica que la determinación de la cuota global de captura derivada del fraccionamiento deberá mantener o llevar la pesquería hacia el rendimiento máximo sostenido. Esto, a nuestro juicio, es totalmente consecuente con lo que ya está establecido en el artículo 3º de la ley. Por lo tanto, no es necesario que vaya en un artículo transitorio, ya la ley de pesca esto lo establece. Hay la obligación de que todos los comités científicos hagan la recomendación de las cuotas globales de captura para llevar o mantener la pesquería en el rendimiento máximo sostenido. Nuestra preocupación está con la segunda parte de este artículo que dice: con todo, dicho proceso se realizará en forma gradual y progresiva. Para ello, la cuota global de captura no podrá significar una disminución por año superior al 3% del desembarque del recurso respecto del año inmediatamente anterior. Esto, a nuestro juicio, es totalmente inconsecuente con lo que está en el artículo 153, letra C, en la cual se mandata a los comités científicos técnicos que deben determinar el rango dentro del cual se puede fijar una cuota de captura. Y son ellos, esta entidad, los comités científicos, los que se deben preocupar de mantener o llevar la pesquería al rendimiento máximo sostenido. No es la gradualidad que se establece por ley la que logra ese propósito. Y además, el establecer que el rango de fluctuación, que no sea superior al 3% del desembarque del recurso respecto al año inmediatamente anterior, transgrede a nuestro juicio lo que está establecido en el artículo 8, letras B y C de la propia ley de pesca, en las cuales son los planes de manejo quienes deben contener al menos objetivos, metas y plazos, así como las estrategias para alcanzar los objetivos y metas planteados. Por lo tanto, no es necesario establecerlo en la ley, ya que la legalidad vigente establece que es el plan de manejo elaborado por el comité de manejo quien debe establecer estos asuntos. En síntesis, nos parece muy preocupante fijar procedimientos para el cálculo de cuota en una ley, ya que limita notablemente la capacidad de respuesta y adaptación del Estado frente a los cambios naturales del recurso, lo cual podría comprometer gravemente la sostenibilidad de la población y, en consecuencia, la viabilidad económica de la pesquería con drásticas implicancias sociales y ambientales. Esto no está establecido para ningún otro recurso. Esta sería la primera vez que se establece alguna medida de este tipo para un recurso pesquero. El artículo 3º transitorio, entonces, transgrede las funciones que deben cumplir dos organismos asesores de la Subsecretaría de Pesca, como es el Comité Científico Técnico y el Comité de Manejo. Y por último, consideramos que lo pertinente es la eliminación de este artículo transitorio, ya que las cuotas globales de captura deben ser consistentes con el estado del recurso y son los comités y entidades asociadas que asesoran a la subsecretaría las que tienen que encargarse de orientar para poder llevar o mantener la pesquería hacia el rendimiento máximo sostenible. Esa es la presentación, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Dante Queirolo. Le vamos a pedir al ministro de Economía que pueda, después de que terminen las presentaciones, hacerse cargo de, porque creo que lo que plantean los académicos es del todo relevante. Y vamos a la última que nos queda quedando el día de hoy, es de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte, ASIPNOR. Entiendo que está el vicepresidente, señor Marcos Gómez, conectado para poder presentar. Sí, presidente, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Adelante, Marco. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. También está el presidente Carlos Merino y voy a poner una presentación para hacer lo más breve posible. No sé si la pueden ver. Sí, pero hay... Se ve bien. Si la puede poner en modo presentación, mejor aún. ¿Ahí? Sí. Correcto, correcto. Perfecto. Bueno, entonces el presidente Carlos Merino va a hacer y después yo hago una pequeña conclusión. Gracias. Presidente, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. A los señores senadores allí presentes, al señor ministro también nos saluda, al señor secretario de Pesca, a través de su intermedio, presidente.
solamente a lo mejor pedirle disculpas que esta presentación también la hicimos hace algún tiempo atrás, también al Senado, y ya hemos avanzado, así que yo quiero hoy día resaltar algunas cosas que me parece que están pendientes o que nos preocupan. Lo primero es decirle que el norte de Chile diría que es una estructura pesquera o un sistema pesquero bastante particular y bastante diferente a lo que se ha presentado, lo que ustedes han visto ahora un poco antes que nosotros. En general aquí en el norte yo diría que existe una especie de ecosistema pesquero que nos ha facilitado un poco las cosas con respecto a esta propuesta de modificación del fraccionamiento del recurso pesquero, de los recursos pesqueros en el norte, en Chile. Y lo primero que quiero decir es que la Asociación de Industriales Pesqueros en general está de acuerdo con el fraccionamiento de la anchoveta, siempre que las nuevas proporciones permitan asegurar la sostenibilidad de la pesquería en Norte Grande. Y estamos de acuerdo con lo que se alcanzó en la última... el último acuerdo que tomó el Senado del 50% para cada uno de los sectores artesanales e industriales. Por favor, sigue Marco. ¿Y por qué estamos de acuerdo? Que hay una serie de explicaciones, yo no quiero repetir, pero había un cambio importante. Lo que quiero dejar sustentado principalmente es que cuando se hace una ley de pesca hay que considerar que los recursos pesqueros, especialmente en el norte, sufren variaciones que son tremendamente importantes. Un recurso que hoy día vive muy apegado a la costa, de menor tamaño que el que era hace 10 años atrás, un recurso pesquero que cambia prioritario, ahora es la anchoveta, otras veces fue la sardina. Entonces, cuando se hace esta ley hay que tener cuidado de dejar ciertos márgenes o movilidades que permitan desarrollar la actividad pesquera de manera sustentable, de manera permanente. Entonces, ¿qué nos preocupa hoy día? Efectivamente, hoy día la pesca de la anchoveta ha estado principalmente haciéndose por parte de los barcos artesanales, especialmente en los últimos años, desde que sale la industria las primeras 5 millas, y hay un cuadro un poco más adelante que nos voy a mostrar. Eso ha llevado que en los últimos años las capturas de anchoveta nunca se han completado las cuotas, de que salimos nosotros en las 5 millas. No obstante, se han ido mejorando las cosas y sin embargo, una de las cosas que nos preocupa y tiene que ver con que, si bien estamos de acuerdo con el 50% que acordó el Senado, después el Ejecutivo está tratando de implementar que se pierda, si no capturamos el total de la cuota dada a la industria, pierde el 10% cada año si es que no va completando la cuota de captura, el 100% de la cuota. Y ya lo hablé con el secretario de Pesca. Primero, hay dos temas allí que nos preocupan. Uno es que es imposible que nadie pesque el 100% de la cuota pesquera en un sistema de pesca de cerco, porque nadie se va a atrever a tirar la red cuando tiene el 90% de la cuota capturada, o el 85%, porque va a temer pasarse, ¿no es cierto? Y si se pasa de la cuota otorgada, obviamente son las penas del infierno prácticamente. Entonces, nunca se va a completar el 100%, el secretario accedió que lo estaban revisando eso. Y el otro tema que nos preocupa es esta condición, por favor, anda avanzando Marco, de que la industria vaya perdiendo el 10% anual, del 50, bajar al 40, al 30, hasta el 20 finalmente, si es que no es capaz de completar su cuota cada año. ¿Y cuál es el problema que le vemos a eso? Es que la captura no depende solamente del interés de las flotas artesanales e industriales. La captura depende de la disponibilidad que haya de pesca, no de la biomasa, de la disponibilidad. Y hoy día hay veces que se producen fenómenos como el niño o la niña, que afecta tanto al sector industrial y artesanal, y nosotros bajo esa condición, obviamente que no vamos a pescar el 10% de la cuota, el 100% de la cuota, y nadie la va a pescar. Y vamos, sin embargo, a ser castigados por no haber pescado el 100%, nos vamos a perder un 10% el año siguiente, ¿no es cierto? Vamos a tener un 40 y un 60 los artesanales, y si el año siguiente sigue el niño, vamos a tener un 30, y cuando termine el niño y venga la bonanza, nosotros vamos a tener muy poca cuota de captura, y eso puede ser un problema. Digo esto, claro, porque mirado hace 20 años atrás, o 15 años atrás, una gran cantidad de pesca de anchoveta lo hacía la flota industrial, fuera de las 5 millas también. Entonces, lo que estoy diciendo, que esto está salvado hoy día si dejamos 50 y 50. ¿Por qué? Porque lo podrán mostrar los datos un poco, avance un poco Marco, que la industria pesquera del norte, por años, le ha entregado en forma gratis a las organizaciones pesqueras cuota cuando ellos lo requieren. ¿Por qué? Porque además ellos son nuestros proveedores de pesca. Entonces,
obviamente que queremos que capturen también. Entonces, siempre hemos estado disponibles y hemos entregado a organizaciones pesqueras para que ellos las distribuyan, porque no hay RAE en el norte, esto es importante que lo sepan, no hay RAE en el norte, lo distribuyan dentro de sus asociados estas cuotas pesqueras que le ha entregado la industria. Si vamos a quedar con el 50% de la cuota, estamos dispuestos a entregar una fracción, la que sea necesaria, ese 50%, sin costo. Pero si necesitamos también tener cuota para poder pescar. Y el otro problema que está es que hoy día no existe en la ley, y no sé si lo tiene considerado el secretario de Pesca, y si hay sobra cuota en el sector artesanal, ellos no nos pueden traspasar a los industriales. ¿Por qué? Porque no tienen propiedad, porque como no hay RAE, nadie sabe de quién es esa cuota. Entonces lo que estamos pidiendo es que si vamos a seguir el 50 y 50, que se cree también la posibilidad de que los artesanales, si les sobra cuota, le traspasen a los industriales y no quede cuota en el agua, porque eso sí que es muy dañino. O sea, requeremos que haya traspasos de los artesanales a los industriales, que la pérdida, el castigo anual por no captura, ese 10% que está propuesto perder hasta llegar al 20%, o sea, que haría 80-20, no se haga, sino que sea 50 y 50, y nosotros tenemos un compromiso de seguir traspasando cuota de gratuidad, como lo hemos demostrado por años, y esos son los temas que a nosotros nos preocupan. Que miren lo que ha pasado. Aquí este cuadrito es bien interesante. Si uno mira del 2017 al 2024, el consumo de la cuota de anchoveta, cuando estaba la flota industrial y artesanal, dentro de las 5 millas se captura la anchoveta, se llegaba prácticamente a pescar el 100% de la cuota. Cuando salimos de las 5 millas, lo máximo que se pescó fue un poco más del 50%, y cuando hubo niños, los últimos 2 años, 23 y 24, ¿no es cierto?, que hubo un efecto en niños, prácticamente se pescó menos del 20%. Entonces, hay que tener estas consideraciones, que el efecto ambiental sobre el recurso anchoveta son tremendamente importantes, y ellas prácticamente regulan la capacidad de captura anual. Y un último tema que nos preocupa, sigue por favor Marco, tiene que ver, esto viene para atrás, algo que los senadores del norte deben estar en conocimiento, y también lo está el secretario. El 90% del mundo artesanal y trabajadores industriales logró un acuerdo que nosotros respaldamos como sector industrial del 50% para cada uno de los sectores. Esto lo tomó el Senado y lo aprobó en primera instancia. Sin embargo, el Ejecutivo quiere meter esto de pérdida anual del 10%. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y por último, la última preocupación que tenemos es que hoy día el subsecretario o la Secretaría de Pesca está planteando la posibilidad de unir las macrozonas del norte grande con el norte chico. Nosotros hoy día, y ya le he preguntado a la Secretaría de Pesca, esta es la segunda vez que lo hago a través de su intermedio presidente, no sabemos cuál es el fin de eso, no sabemos cómo se va a trabajar, porque claramente hasta aquí está definido, la ciencia ha definido que la anchoveta del norte pertenece a una población, un stock, y la anchoveta del norte chico es otro stock separado. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a calcular la cuota? ¿Cómo se va a distribuir la cuota? ¿Vamos a pescar mucho en el stock pequeño y lo vamos a capaz de destruir? O sea, ¿vamos a perder la sostenibilidad de esta pesquería? Tenemos esas preocupaciones. No conocemos el fin de esto, que se ha manejado históricamente separada la zona norte, la macrozona norte grande con la macrozona norte chico. Sin embargo, no conocemos el fin de este año de cómo más que nada cómo se va a operar esto. Esa es la preocupación que tenemos. Van a venir los artesanales, van a entrar a la macrozona norte, vamos a tener una cuota general y vamos a distribuir de acuerdo a alguna proporción. No conocemos eso y por lo tanto, frente a este desconocimiento manifestamos nuestra preocupación. Y por último, señalar que tengo el deber de señalar, que representa a todo el sector industrial del norte, la preocupación de una de las industrias. Hoy día hay 2 grandes industrias en el norte, ¿no es cierto? Existen 2 industrias que hemos sufrido un ajuste tremendo, que ustedes podrán haber visto en un cuadro anterior. Pasamos de más de 50 buques, hoy día tenemos 12 buques operando, en realidad operan 10 nomás. Y la preocupación es que tenemos que, si se pierde una gran proporción de la fracción de la anchoveta, ese 20% a lo mejor, y en un momento en que haya pesca de anchoveta disponible, va a hacer desaparecer una de las industrias que es principalmente Camanchaca, y pasaría a quedar un monozono que tiene una sola industria en el norte de Chile, cosa que no nos parece tampoco adecuado. Entonces, esas son nuestras preocupaciones, presidente. 4 temas.
que se deje el 50% para cada uno, como estamos acordados todo el norte y como lo acordó el Senado, pero sin pérdida de fracciones anuales, que haya paso de los artesanías a los industriales, que se busque un mecanismo. Y tercero, que se nos aclare el fin y el objetivo operacional de la unión de las dos macrozonas, de juntar dos stocks diferentes y administrarlos como uno solo, o no entendemos cómo se va a hacer, porque la ciencia hoy día dice que eso no es recomendable de ninguna manera. Cada stock se debe manejar en forma independiente. Ese es el aporte que han hecho a la ciencia y no conocemos el cambio hoy día cuál es el fin de esto. Eso es, presidente. Muchas gracias, don Marcos Gómez, de la Asociación de... Muchas gracias, ya que vio todos los temas, presidente. Así que muchas gracias, presidente, y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Le damos la palabra al ministro, después a los senadores para que el ministro... Sí, claro. Ministro, después el secretario. Muchas gracias, presidente. A ver, distintas cosas planteadas, yo me voy a hacer a cargo de algunas de ellas y en otras va a comentar el subsecretario. A ver, lo primero, en línea con lo que decía el senador Insulza por su intermedio, presidente, yo creo que efectivamente acá el desafío principal es lograr un equilibrio entre el sector artesanal y el sector industrial. Es un equilibrio que no es fácil de conseguir porque además hay cierta información parcial, por supuesto cada uno defiende sus legítimos intereses, pero desde el inicio del diseño de nuestro proyecto nosotros hemos buscado ese equilibrio y por tanto, y de hecho, muchas de las propuestas que nosotros hicimos inicialmente están fuertemente basadas en lo que realmente pesca cada uno de los sectores, que es una información que se tiene por la condición de que la subsecretaría tiene a su cargo también la regulación, y por lo tanto podemos fiscalizar ese proceso y tenemos esa información. Lo segundo es que me gustaría resaltar que en las presentaciones que se hizo por parte de la empresa Pacific Blue, que presentó tanto la empresa como también el sindicato, la empresa fue clara en afirmar que el valor actual que está propuesto es un valor que permite la continuidad de la empresa. Y ahí después el sindicato no fue tan claro al respecto, pero la empresa sí lo dijo. Ahora quiero también ser muy claro en eso, y ustedes conocen ese debate, que en ese ámbito es una de las pesquerías donde está siendo más difícil llegar a un acuerdo, entre otras cosas porque la visión que se ha expresado con más fuerza en el Senado es una visión bien distinta a la visión que se expresó con más fuerza en la Cámara de Diputados y de manera muy transversal entre los distintos sectores políticos, por lo tanto probablemente allí se necesite llegar a un acuerdo entre las dos cámaras. Más allá de lo que vote específicamente el Senado. Pero me gustaría simplemente resaltar que en el valor actual, el valor que viene de la Comisión de Pesca, la empresa ha dicho que no tiene un problema de continuidad y eso no quedó necesariamente claro en la presentación. Una de las cosas que más aparece en la discusión de pesca por diversas razones es lo que ocurrió en el caso de la jibia, que es muy controversial, una ley que se aprobó durante la administración anterior, que es una moción parlamentaria nuevamente definida con un apoyo transversal. O si no hubiera salido con el apoyo que salió. Es cierto que hay un gráfico que aquí se les presentó en la jornada de la mañana. Es cierto que cuando surgió la ley de la jibia bajó mucho la producción, porque el sector industrial dejó de producir y el sector artesanal no estaba en condiciones de suplir aquello. Pero en los números actuales que tenemos, en términos de toneladas, estamos llegando básicamente a lo que se tenía antes y en términos de ingresos, muy por sobre, porque el precio está a un valor bastante superior de lo que estaba antes. Como la jibia más se exporta toda, son datos que se tienen en Subrey, en el fondo. Y uno tiene con exactitud lo que estamos sacando en términos de exportación. Y lo que sucedió en ese caso es que pequeñas empresas que también hacen un trabajo de procesamiento, pequeñas empresas reemplazaron lo que hacían las empresas más grandes. Yo creo ahí, nosotros siempre lo hemos dicho públicamente, a nuestro juicio, las empresas más grandes en ese caso se equivocaron, porque tal vez hicieron una apuesta, no entendemos bien lo que sucedió, pero dejaron espacio y ese espacio fue llenado porque es un recurso muy valioso en la actualidad. Entonces, nosotros, por supuesto, vamos a compartir esa información con la Comisión. No es nuestra idea de lo que ocurra en este caso, no tiene por qué ser así, insisto, creemos que tiene que existir un equilibrio entre sector artesanal y sector industrial y ojalá no pase ese bache que hubo en el caso de la jibia, sino que todos sigan produciendo y esto ocurra de la forma más armónica posible. Respecto a lo que se planteaba en el norte,
Yo quiero señalar que acá efectivamente, tal como se planteó allí, un acuerdo o una propuesta no totalmente consensuada, pero con bastante acuerdo entre el sector artesanal y industrial, de que se avanzara al 50 y 50. Esa respuesta fue recogida en la indicación que propuso el senador Insulza, que nosotros creemos que es una indicación razonable, pero lo que sí agregamos es que existiera este tema dinámico en caso que la industria no lograra pescar, no exactamente el número, pero un número cercano a ese 50%, fuera perdiendo cuota. Y la razón para ello es muy simple, y es que actualmente, con las cuotas que existen, la industria muchas veces ha dejado mucho recurso en el agua. Y lo que no hace ningún sentido cuando ese recurso está bien definido en términos científicos, ¿no? Por lo tanto, es razonable si se llegó a un acuerdo y ese 50 y 50 hace sentido a las distintas partes. Nosotros recogíamos aquello, nos parece una buena propuesta la que hace el senador, pero es importante que, tal como tiene la indicación del senador, se recoja este tema dinámico, de forma tal de que no desperdiciemos recursos como sociedad, porque lo decía el senador Saavedra, también el senador Insulza hoy día en la mañana, aquí lo duro es que uno está repartiendo un recurso que es escaso, pero lo que no nos puede pasar es que científicamente se diga que podemos sacar más de ese recurso y no lo estemos sacando. Ese es un desperdicio desde el punto de vista del buen manejo de nuestros recursos. Entonces, la propuesta en el caso del norte se hace cargo de aquello. Y por último, esto lo va a enfatizar, lo va a explicar con mayor detalle el subsecretario, pero en el caso de lo que planteaban los académicos de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿sí entiendo bien? Sí. Lo primero que hay que señalar es que la crítica que ellos tienen, que por supuesto es legítima, solo se refiere al caso de la Reineta. Ese es el caso donde está esta propuesta del Ejecutivo. Quiero señalar que en el caso de la Reineta no existe esa cuota en la actualidad. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es una situación mejor que la actual, y básicamente lo que están proponiendo los investigadores es que eso sea tenga un efecto inmediato, y nosotros en cambio estamos proponiendo una gradualidad, porque basado en experiencias anteriores, que en la ley durante la primera administración del presidente Piñera, hubo un cambio asociado a esto en otras pesquerías, y ese cambio fue muy, muy brusco y produjo parte de los problemas que se estaban comentando por parte de los dirigentes sindicales con anterioridad. Entonces estamos tratando de movernos en una dirección en que la Reineta ocurra más o menos lo mismo que ocurre en las otras pesquerías, pero hacerlo de alguna manera que no implique un impacto demasiado fuerte en la actividad. Entonces es un sentido de gradualidad, aunque con todo lo que dijeron los académicos, desde el punto de vista más de fondo, yo lo comparto. Solo tiene este tema de gradualidad. Si a usted le parece, presidente, si puede complementar y profundizar el subsecretario. Adelante, don Julio. Gracias, presidente, por su intermedio. Sí, quiero referirme brevemente a la observación que hacen los académicos de la Universidad Católica de Valparaíso. Compartimos, tengo la impresión, la misma preocupación, y es que hoy día efectivamente la Reineta es un recurso que está en riesgo, porque al no estar fraccionada no existe una definición de cuota global de captura que nos permita asegurar la sostenibilidad de ese recurso en una perspectiva de largo plazo. Entonces creo que compartimos el enfoque de que es importante incluirlo ahora en un esfuerzo de fraccionamiento. Sin embargo, es muy importante tener en consideración el impacto que generaron esfuerzos de fraccionamiento anteriores, o dicho de otra manera, esfuerzos de definición de cuota global de captura anteriores. Por ejemplo, en el 2013, cuando se definió la cuota global de captura de la merluza común, se pasó del 2013 al 2014 de 40.000 a 19.000 toneladas. En la merluza del sur se pasó de 21.000 a 12.120 toneladas. En la merluza de tres aletas se pasó de 25.000 a 14.400 toneladas. Es decir, cuando se define una cuota global de captura por primera vez, se corre el riesgo de que se genere un enorme impacto en un solo momento, y eso afecta a todo el ecosistema pesquero. Y además de tener en consideración el enfoque de rendimiento máximo sostenible, nosotros también tenemos que tener en consideración el enfoque ecosistémico, del cual forman parte las comunidades que viven de la actividad pesquera. Entonces, lo que se propone con esta norma de amortiguación es que una vez que se defina cuál es la cuota global de captura, se vaya gradualmente alcanzando ese número y no se produzca
un recorte en un solo año con el efecto traumático que esto tiene. Y que lo vimos también a propósito de otra materia en el caso de la ley de la jibia. En la ley de la jibia se generó un efecto traumático cuando se aprobó originalmente, pero luego de 4 o 5 años vemos que la actividad prospera a través de el desarrollo de pymes y de otra actividad que ha desarrollado capilaridad en regiones. Entonces es muy importante que tengamos siempre enfoques gradualistas para evitar que las normas generen un impacto indeseado en el sector pesquero. No obstante, por cierto, si la norma, si esta amortiguación del 3% parece insuficiente o es un número que consideramos perfectamente posible considerar. Y finalmente, lo último, presidente, por su intermedio, respecto de lo señalado por los industriales del norte, respecto de que existen, es indiscutible que existen 2 stocks de sardina y anchoveta entre el norte grande y el norte chico. No es efectivo esa afirmación. Lo que sí es cierto es que históricamente se han manejado por separado, pero eso se debe a cuestiones de decisión respecto de dónde era más relevante el actor industrial al momento de desarrollar la normativa pesquera que hoy día nos rige. De hecho, la anchoveta que hoy día tenemos es un rebalse de la anchoveta del Perú y la anchoveta del norte chico es un rebalse de la anchoveta del norte grande. Es decir, ahí no existe y hay estudios que muestran efectivamente que existe una combinación bastante significativa del recurso que, por cierto, se desplaza. Eso, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, subsecretario. Me ha pedido la palabra el senador Núñez. Sí, gracias, presidente. No, yo quería comentar, entiendo que hubieron críticas porque hace unos minutos no estaba presente en la sesión, entonces yo quería comentarle que eso ocurrió porque a las 15 de la tarde me fui a entrevistar con el subsecretario de Fuerza Armada junto a la representante de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule. Y eso es, presidente, porque las familiares de los 7 pescadores desaparecidos están muy preocupados porque el protocolo establece que hay 7 días de búsqueda. Y por lo tanto fuimos a pedirle a la Armada que extendiera el plazo de búsqueda porque obviamente no han aparecido ni los pescadores ni tampoco su resto en el caso más trágico que al parecer es la hipótesis más probable, lamentablemente. Y también quería aprovechar de hacerle una solicitud a la Comisión de Hacienda y es que la verdad es que la situación social de los pescadores es dramática, especialmente en las familias. Son 7 familias que quedaron sin la persona que lleve el ingreso económico y lo que nosotros estamos pidiendo, yo le pido a usted, presidente, que pueda enviar un oficio, acordar un oficio con la Comisión al presidente de la República en que se le pida que se entreguen pensiones de gracia a la familia de los pescadores afectados por esta situación, ya que lamentablemente estamos en el escenario en la hipótesis más dramática. Ese fue el motivo, presidente, por el cual estuvimos. Les voy a mandar las fotos para que puedan corroborar en las horas de la sesión y en el camino me encontré con Gastón Saavedra que iba a las 4 a otra reunión parecida. Gracias, presidente. Bueno, me parece muy bien. La crítica en todo caso era porque nos pareció muy importante escuchar a las personas que están exponiendo y usted no quería que la escucháramos, sino que votáramos. Entonces, dado que hemos enriquecido el debate en forma muy sustantiva, incluyendo a los académicos de la Universidad de Valparaíso, la crítica era más bien porque no querían que escucháramos a mucha gente que pidió ser escuchada y que creo que han hecho aportes muy sustantivos. Y además en la mañana también llegó atrasado, le quiero informar, así que me imagino que la mañana también tuvo otra reunión similar a la de la tarde, pero bueno. Más allá de aquello, creo que sigamos avanzando en el proyecto. Yo tengo varias consultas. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Pero, perdón, presidente, el oficio. Por supuesto, acordado. Y además, como usted es parte del oficialismo, me imagino que eso lo puede hablar directamente con el ministro de Hacienda. Yo lo suscribo como miembro de la comisión para que lo solicitemos. Hicimos también una solidaridad muy fuerte con su familia, que claramente está muy angustiada. Creo que ha sido de los eventos más dramáticos de la última semana, sin lugar a dudas. Y por lo tanto, como comisión lo acordamos de solicitarlo, pero también le pido a usted que haga los oficios con el ministro de Hacienda, que es de su y el ministro de Interior, para que puedan hacer efectivamente las pensiones de gracia. Así que acordado del oficio. ¿Alguna solicitud del resto? Bien, yo tengo varias preguntas al ministro. Presidente, si me permite. Perdón, no, es que parece que va a hablar el ministro, no adelante, por favor, no tengo problema. No, yo tengo consultas al ministro en virtud de lo que han hecho los expositores. No, quedó al final de la reunión nomás. Ok. Primero, ministro, el 3%, que es la gradualidad que plantean los de la comunidad científica y que el subsecretario defiende de alguna forma de que estos cambios no sean tan bruscos, a mí me parece que el 3% puede ser, o sea, quitarle ese poder al comité científico
me parece muy brusco amarrarlo al 3%. Porque si ya el año pasado fue un porcentaje y el comité científico de repente se da cuenta que con la reineta el recurso natural está en riesgo, amarrarlo a que la disminución sea un 3% es como dejarlo de mano atada en la práctica. O sea, creo que le da poco. Yo entiendo que las cosas tienen que ser graduales, entiendo que hay que combinar el cuidado del medio ambiente, el recurso natural con el efecto económico que tiene fluctuaciones bruscas, pero me imagino que de repente puede ser necesario que hagamos una reducción de un 20% o un 10%. Entonces, esa es la primera pregunta, en el fondo, y lo dejó entrever el subsecretario de que estarían disponibles a revisarlo, la indicación, para que efectivamente pudiéramos tener tal vez algún mayor espacio para que el comité técnico que cuida el recurso natural pueda, entonces, ver si eso está efectivamente disponible el Ejecutivo a que hagamos ese cambio o no. Lo segundo, usted dijo, ministro, algo que es bien valioso, creo yo, que dado que tenemos un recurso escaso, no dejemos recursos en el agua, ¿cierto? Bajo el supuesto de que lo cuidamos sustentabilidad. Por eso el comité técnico es tan importante. O sea, dado que el comité técnico define la cuota, no queremos dejar recursos en el agua. Y por lo tanto dice, si es que en el norte, en el fondo la industria deja o tiene menos, no llega al 10% que eventualmente le gusta esa flexibilidad. ¿Por qué eso funciona para un lado y no para el otro en el fondo? ¿Por qué funciona solamente en el caso de la industrial y no funciona al revés? ¿Y por qué porque ese argumento, claramente, si nos gusta lo dinámico, es porque efectivamente creemos que no hay que dejar recursos en el agua y funciona solamente para un lado? Me parece un poco contradictorio. Creo que tiene una virtud quizás el que no sea tan dinámico y el que da un poquito más de certeza para poder el proceso. De repente uno no puede tener un año donde por distintos motivos no pudiste sacar la cuota, tanto los artesanales como los industriales llegan al 85% y de repente se les baja, como que va en contra del otro argumento de gradualidad que usted decía. Y lo último, que tiene que ver con lo que nos planteó de Talcahuano directamente tanto el sindicato como la empresa. Esto ya lo comentó el subsecretario, así que hemos estado muy atentos a la presentación. Ya dijo que en el fondo, en el caso de la merluza, parte de lo que se reportaba de el mundo artesanal no era lo efectivamente que se extraía, ¿cierto? Y por lo tanto, y por eso el argumento que dice, usted diría, me estoy adelantando, tal vez me equivoco, le doy la oportunidad que me corrija, que tal vez usted diría, mire, en realidad Pacific Blue está en lo equivocado porque en realidad al aumentar el fraccionamiento sí lograrían mayor calidad de vida, mayor bienestar los artesanales. Y por lo tanto, ahí la pregunta es la siguiente. Si es que usted dice, mire, en realidad no reportan, ¿no es cierto? No se reporta todo. ¿Por qué no nos hacemos cargo de alguna forma de ordenar los números? Porque yo le encuentro razón, le encuentro razón a usted y también le encuentro razón al sindicato y a Pacific Blue, que decir, bueno, sí, seremos los números, porque si es que vamos a efectivamente, en un caso, cuando no se extrae toda la cuota, castigar al que no extrae toda la cuota, en el otro caso, como no tengo números, digo, bueno, démosle más cuota. Es como un poco contradictorio. Entonces, ¿por qué en este proyecto de ley, no sé si hay espacio? Yo repito lo que dije hoy de la mañana, yo quiero despachar este proyecto esta semana, o sea, tengo todo el interés de que lo vamos a despachar esta semana, en sentido de urgencia, de la Comisión de Hacienda, pero si hay espacio o no para que el tema de los números un poco grises o no claros, que explicarían las afirmaciones del mismo subsecretario, que en realidad la merluza sí habría más extracción, lo que pasa es que no se regulariza, ¿cómo nos hacemos cargo? Porque claramente andar premiando a aquellos que no regularizan su extracción tampoco es bueno, que es un poco el argumento que hacen los sindicatos de trabajadores de Pacific Blue. Esas son mis preguntas. No sé si alguien más, el senador Sandoval me había pedido la palabra, no sé si quiere hacer uso de la misma. Sí, muchas gracias, presidente. Sí se valora efectivamente, aprovecho de saludar por su intermedio a las autoridades del Ministerio de Economía, me alegro que estén acá. Senador, le pido un poquito más cerca el micrófono, por favor. Sí, en el caso, presidente, de las informaciones que se han entregado acá, uno valora sin duda las voluntades. Yo creo que en la situación de la zona austral respecto de algún recurso, como el caso de la reineta, me da la impresión que hay una base de entendimiento en relación a este fraccionamiento en particular, ¿ya?
Sin embargo, quiero corregir a las exposiciones que hicieron allí la Federación de Organizaciones Pescadores en relación al impacto que tiene una industria, porque en la zona austral la reineta no se captura en las zonas declaradas exclusivamente para la pesca artesanal, sino que se realiza en mar abierto, mar afuera. Y además, al margen de ese tema, este es un recurso que prácticamente mantiene a 5 meses la empresa con sus trabajadores, que no son los 200 que señala aquí solamente en embarcado, porque además en tierra está la planta propiamente tal con más de 300 trabajadores permanentemente en la actividad. Lo otro, presidente, sería, yo en lo personal destaco que el Ejecutivo se haya allanado respecto del fraccionamiento de este recurso, que creo que da sustentabilidad al tema y particularmente conoce también las realidades que hay en materia territorial. Es distinto la zona austral desde el punto de vista de la pesquería, con su carácter archipelágico que no tiene nada que ver con la zona norte. Y eso me parece bien que se considere en este proceso, presidente. Vamos a estar básicamente a eso y atento a los procesos que vienen por delante. Muchas gracias. Muy bien. Me ha pedido la palabra Ezequiel, que es de la Universidad Católica del Paraíso. Le damos la palabra a Ezequiel brevemente, por favor. Imagino que en la misma línea, después le damos la palabra al Ejecutivo. Sí, buenas tardes, presidente, por su intermedio y a las autoridades. Quería ver la posibilidad de responder un poco los comentarios, uno del subsecretario y otro del ministro. Mi primer comentario tiene que ver de que para poder hacer el fraccionamiento, lo primero que tenemos que tener es una cuota. No podemos hacer un fraccionamiento si no tenemos cuota. Entonces, es absolutamente relevante para el caso de la reineta que se fije primero la cuota. Y lo segundo, de la parte del comentario que tiene que ver con la gradualidad, es importante que pensemos en el estado del recurso. El recurso está sobreexplotado y además existe sobrepesca, es decir, que estamos haciendo más mortalidad por pesca de la que deberíamos hacer al nivel que tenemos el recurso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la gradualidad que estamos planteando, si no, no vamos a poder recuperar recursos. Si no recuperamos recursos, terminamos discutiendo por fraccionamientos que solo significan repartir pobreza, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy en consideración. Ahora, finalmente, en cuanto a no dejar recursos en el agua, que estoy absolutamente de acuerdo, no hay que olvidarse de que existe la factibilidad de los traspasos de los derechos de pesca, ya sea temporalmente o permanentemente. Y con ese mecanismo, entonces, es que se puede evitar o minimizar el efecto de dejar recursos en el agua. Y por último, quisiera recordar que la definición de la cuota debiese estar en manos de los comités científicos y no en dejarla fijado en la ley como se está tratando de hacer aquí a través de la rebaja gradual, de la gradualidad planteada. Y que la gradualidad en realidad debiese plantearse por una discusión técnica entre el comité científico y los comités de manejo y debiese estar de alguna manera reflejado en los planes de manejo y no nuevamente por ley. Eso es lo que quería decir, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ezequiel. Me ha pedido la palabra el senador Macaya y después le damos la palabra al Ejecutivo, al ministro y al subsecretario. Sí, muy breve. Yo presidente, quería preguntarle al Ejecutivo si dentro de la reflexión, que yo sé que no es parte de este proyecto de ley, lo estuve conversando después de la comisión de la mañana con el senador Núñez, la reflexión sobre las diferencias evidentes que existen entre los propios pescadores artesanales, desde la perspectiva de que hay algunos que tienen características, más del 70% aproximadamente, tienen las características de ser pescadores propiamente artesanales, con embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, pero hay una categoría que está entre los 12 metros de eslora hasta los 18 metros de eslora, que son embarcaciones de mayor capacidad de extracción, y que lo plantea de manera bastante sensata en una columna este fin de semana don Joaquín Vial, que es un ex consejero del Banco Central, no precisamente que defiende la idea desde la oposición, sino que una persona que un connotado economista que mira que ahí hay una distorsión bien relevante respecto de cómo funciona la captura y el mercado de la pesca, particularmente en el sector artesanal. No solo, bueno, él hace dos aprehensiones. Esta es una de las más relevantes, que tiene que ver con la diferenciación entre los artesanales,
Y la segunda, muy relevante, que bueno, que es algo que ya hemos sostenido en esta comisión, que le va a salir muy caro al fisco por lo que va a significar, y esa es su teoría respecto a lo que han parado los informes en derecho que se han revisado respecto a lo que han dicho connotados abogados respecto a de las licitaciones. Él también sostiene que va a ser un tema donde no... Y su columna llama la atención a sentido común para la ley de pesca. Lo que hace es que yo creo que esta no es la ley de pesca, o sea, y no es efectivamente la ley de pesca, sino que es la ley de fraccionamiento, así que quizás es una invitación de más largo plazo, pensando en lo que se está haciendo en la ley de pesca propiamente tal. Senador Sandoval. Señor presidente, solamente aprovechando Hay algo que se echa de menos en la norma, es el tema de la pesca ilegal. ¿Y de qué manera se puede enfrentar, presidente, esto en esta ley o en la segunda pata de la ley que está todavía en la Cámara de Diputados? Pero la pesca ilegal, presidente, en la zona sur austral es un dolor de cabeza de magnitud. Aquí lo han presentado también algunas organizaciones. Sería bueno saber qué se piensa hacer respecto de ese particular, presidente. Yo creo un ejemplo muy positivo de lo que ocurrió con Robo Madera, que efectivamente se logró incautar cuando había un transporte ilegal. Era la forma más fácil. Exactamente, porque hoy día no... Pero bueno, eso es rol del Ejecutivo. Ministro, lo escuchamos del subsecretario. Voy primero yo, presidente, y después, si a usted le parece bien, puede contestar otras partes del subsecretario. A ver, primero respecto al tema de la reineta. Yo creo que es bien importante entender cuál es la condición actual, ¿no? Si nosotros no decidiéramos fraccionar la reineta, lo que pasaría es que no habría esta cuota definida por el comité científico. Por lo tanto, lo que quiero plantear y que quede ojalá claro es que lo que nosotros estamos proponiendo hoy le da más poder al comité científico versus la subsecretaría de pesca de lo que ocurre en la actualidad. Ahora, es cierto que uno puede moverse a eso más rápido o más lento. Y esa es la discusión en la que estamos. Y tal como dije antes, también lo decía el subsecretario, nosotros estamos disponibles a conversar ese 3%. No es fácil llegar a un acuerdo acá en cuál es el número exacto, porque son tensiones, digamos, sociales, ambientales, y en última instancia de largo plazo, porque nadie quiere que el recurso se ponga en una situación tal que no tengamos recursos en 5 o 10 años más. Por lo tanto, nos hace sentido la preocupación que plantean los académicos y estamos disponibles a conversar ese número con los espacios de asesores. Lo segundo que voy a comentar más general también es el caso de la merluza, que creo que es, insisto, el más complicado políticamente. Cuando uno ve las propuestas, la distancia de las propuestas que se han discutido acá en el Senado versus lo que se propuso en la Cámara de Diputados y que se aprobó en la Cámara de Diputados con una amplísima mayoría, se da cuenta que este es un tema muy difícil políticamente. Y una de las razones fundamentales es porque hay visiones muy distintas dependiendo del territorio, dependiendo de la región. Yo honestamente creo que es difícil que esto se resuelva en un tercer trámite. Y probablemente ese sea un camino donde uno tenga que conversar, y nosotros como Ejecutivo buscaremos aportar nuestra visión en ese espacio, porque realmente estamos lejos, digamos, los parlamentarios están muy lejos de tener una visión común. Y por último, respecto al tema de la pesca ilegal. Lo primero es que en nuestro diseño ideal nosotros queríamos discutir toda la ley de pesca. Eso no nos resultó porque hay una decisión de, por lo menos un parlamentario en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, que no quiere que discutamos este proyecto rápido, entonces lo hace discutir inciso por inciso, y eso hace cientos de votaciones y está trabado el debate. A pesar de que en la gran mayoría de las votaciones hay unanimidad. O sea, a la hora de votar no hay tanta diferencia. Y en particular, me comentaba recién el subsecretario, que es quien lleva esa votación, esa tramitación, en el caso de pesca ilegal ya está aprobado ese capítulo. Entonces, una posibilidad que nosotros estamos barajando como Ejecutivo es de repente tomar eso y avanzarlo. Y algo que tendremos que ver en su minuto. Es una de las cuestiones que estamos viendo, porque efectivamente, por supuesto que nos preocupa mucho la pesca ilegal. La pesca ilegal genera problemas distributivos y genera, por sobre todo, problemas ecosistémicos, porque por supuesto si uno define una cuota pero después no se respeta la cuota, no funciona. Usted mismo, senador, hace harto tiempo, creo que el primer presupuesto que discutimos nos levantó el punto con mucha fuerza de pesca ilegal. Nosotros lo hemos tomado, eso está en el proyecto de ley que mejora mucho la condición actual. Entonces es una posibilidad eventual. Esto no está, insisto, decidido, porque ir separando un proyecto siempre una conversación que tenemos que tener al interior del Ejecutivo, hay que conversarlo con la Secretaría General de la Presidencia, en fin. Pero lo que es claro es que lo que hemos logrado
como Ejecutivo, en conjunto con la Cámara de Diputados, es lograr un acuerdo en esa materia. Entonces, eventualmente, eso puede ser una oportunidad para aprovechar y avanzar más rápido. Y si antes de la palabra, muy breve, pero si es correcto que hay un acuerdo transversal y hay un diseño que a veces estas cosas... Además, creo que el tema de la pesca ilegal no es un tema ideológicamente donde alguien vaya a ponerse en contra. Entonces, si hay un acuerdo en la Cámara, tal vez una forma sea, dado que este proyecto está avanzando con celeridad, yo insisto, probablemente esta semana lo vamos a despachar de acá y después probablemente quede la mixta, pero la mixta ocurrirá pronto. No creo que no creo que la mixta ocurra en 6 meses más, va a ocurrir muy pronto. Tal vez una buena oportunidad de poner cosas que tal vez van en la misma dirección, porque además, cuando estamos hablando de fraccionamiento, alguien podrá decir, no, es que esto no es la idea matriz. Yo creo que sí es la idea matriz, porque en el fondo si estamos hablando de cuotas y de fraccionamiento y de sustentabilidad, y en una de las pesquerías no tenemos claro cuánto se extrae, dicho por el mismo subsecretario, bueno, si tratemos de hacer algo para que ese número, tanto por razones científicas, que tenemos el comité científico acá, aparte de los académicos que están preocupados de aquello, y por razones también de justicia, usted dice muy bien, ministro, a muchos de los que tal vez son honestos y sí declaran lo que sacan, se sienten frustrados de que en un lugar distinto eso no ocurra. Subsecretario. Ministro. Si me permite, quiero ser preciso en esto. Yo no he planteado acá la idea de sumar esto a este proyecto, porque estamos hablando de 60 artículos. Este es una parte muy grande de la ley de pesca, pero lo que sí podríamos hacer es sacar eso de la discusión de la ley de pesca y que sea un proyecto en específico. Y como ya está aprobado el grueso, probablemente avanzaría muy rápido. Pero sumarle a un proyecto de un artículo, otros 60 artículos, es algo que además está fuera de plazo. Creemos que los timings no coinciden. Pero sí creemos que se puede ir muy rápido en ese proyecto, tal como lo hicimos también en el caso de fraccionamiento. Subsecretario. Sí. Tal vez como contexto señalar que el proyecto de nueva ley de pesca es una codificación completa de toda la normativa pesquera. Está dividido en 11 títulos diferentes. Uno de esos títulos está referido a toda la normativa infraccional, y la normativa infraccional es la que tiene que ver con combate a la pesca ilegal, y por lo tanto es un enfoque, es un sistema normativo el que está definido en ese contenido. Como sistema, que es autocontenido, efectivamente uno podría pensar que ese título se podría desgajar como título, pero obviamente por envergadura no corresponde no sería un apéndice de este proyecto, sino que sería probablemente la parte más sustantiva de una discusión de esta naturaleza. Eso en relación a esa materia. Y segundo, sobre la preocupación que se hacía ver sobre la diferencia de flotas y la columna que yo también leí del señor Vial. Hay que observar cuál es la naturaleza de la actividad pesquera artesanal, y que es distinta de acuerdo al tipo de especialización de flota y de recurso que se busca explotar. No es lo mismo las embarcaciones destinadas a la pesquería de pequeños pelágicos, que incluso pueden ser de menos de 12 metros, sin embargo, manejan un negocio importante, es decir, grandes volúmenes de descarga y por lo tanto de flujo de activos. No es un problema de tamaño de la embarcación. Es más, hay embarcaciones que son mucho más grandes que esa, como por ejemplo las embarcaciones destinadas a la pesca de altura, pero cuya característica es poca pesca de gran valor. Lo que vimos esta triste semana que pasó con la embarcación Bruma es ese caso, una embarcación destinada a la pesca del bacalao, que realizan faenas de pesca de semanas, bacalao, albacora, y tienen embarcaciones de más de 15 metros. Entonces, lo que define el tipo de actividad artesanal es más bien cuál es la pesquería a la que están especializados. Y por cierto, hay un segmento de la pesca artesanal que está especializado en lo que llamamos pesca blanca, que es la corvina, el lenguado, que es lo que consideraríamos también pesquería de pequeña escala. Pero todas este tipo de embarcaciones y este tipo de pesca artesanal es esencialmente una actividad artesanal. Lo que ocurre es que se va especializando porque los artes de pesca definen su especialización. Es decir, el arte de pesca del cerco requiere una embarcación de ciertas características.
tirar un paño como el que tenía que tirar Bruma, por ejemplo, para pescar, un espinel para pescar bacalao, son kilómetros de anzuelo, o paños para pescar albacora. Entonces, eso va determinando las características de la embarcación. Y eso también es parte de la normativa regulatoria que está abordada de manera bien importante, creo yo, en el ordenamiento de la nueva ley de pesca. Y por eso es que, más allá de la demora que hemos tenido en la tramitación de ese proyecto de la Cámara de Diputados, nosotros creemos que es muy importante hacer efectivamente un upgrade significativo a la normativa pesquera en su conjunto, porque no es solo en la distribución donde se recupera la confianza y la credibilidad de la norma pesquera, también en este otro tipo de normas que requieren una evidente actualización. Y, presidente, solo para cerrar, señalar que nos corresponde como Ejecutivo, por cierto, en esta sesión presentar también las condolencias a las familias que han tenido víctimas en la tragedia del Biobío, y señalar también, cosa que no se ha recalcado, a mí me parece de manera clara, que este Congreso aprobó en mayo del 2022 una norma específica que regula y sanciona las colisiones que se producen entre embarcaciones. De llegarse a verificar que efectivamente por los organismos competentes que allí existió una colisión, es importante que sepan que por iniciativa, entre otros, del senador Espinosa, de la senadora, del entonces diputado Espinosa, diputada Carvajal, diputado Brito, se aprobó en el mes de mayo del 2022 la llamada Ley Supersol, que establece la obligatoriedad de personal en las cabinas, en las casetas de manejo de las embarcaciones, que obliga a la presencia de cámaras apuntando a las casetas para verificar que existe personal humano y no solo piloto automático, y que establece también la responsabilidad de los armadores en el caso de pérdida de vidas humanas o de pérdidas materiales. Es importante que veamos eso porque efectivamente esa ley lleva el nombre de Supersol porque en el año 2020 hubo un accidente de similares características y se ha actualizado la norma en los últimos años para lograr evitar este tipo de tragedias o hacerlo responsable a quienes tienen alguna responsabilidad en aquello. Eso, presidente. Gracias, subsecretario. Yo hice una pregunta al ministro que no respondió, que tenía que ver con lo que planteaban desde el norte, esta idea de lo dinámico hacia arriba o hacia abajo. Usted dijo que efectivamente quería que no quedaran recursos en el agua. ¿Por qué se aplica a un sector, no al otro? Su opinión al respecto en esa materia y manifestar que para mí por lo menos sí es muy importante el tema de que ojalá podamos incluir algo de pesca ilegal en este proyecto. O sea, tal vez no la norma completa, pero si nos hacemos algún gesto en la dirección, además que tenemos experiencia muy avanzada de cómo enfrentar el tema de la ilegalidad, así que yo por lo menos voy a presentar indicaciones en esa dirección. Ministro. Sí, presidente. Bueno, respecto a eso, este es un tema ya de materia de técnica legislativa, pero yo tiendo a pensar que no está en la idea matriz del proyecto una cosa así. Esa sería mi visión, siendo solo un economista y no un experto en materia de legislativo, a pesar de que probablemente, si nos sentamos a ver este trabajo que estamos teniendo en la Cámara de Diputados y Diputadas y con todo el avance que dice el subsecretario, yo creo que vamos a tener acuerdo en la mayoría de las cosas. O sea, es como usted bien decía antes, presidente, un tema poco marcado por las diferencias políticas. Ahora, respecto al otro punto, el subsecretario también esto lo puede profundizar, pero yo diría que hay una diferencia bien importante entre un sector y otro. En general, en el mundo industrial y en particular en el caso del norte, cuando tenemos este dinamismo, depende de uno o dos actores. Por lo tanto, se pueden hacer realmente responsables del total que están pescando. La situación de los pescadores artesanales es la suma de muchas voluntades distintas y que dependen además de muchas cosas que ellos realmente no pueden controlar. Por ende, hacer algo simétrico parecido en el caso artesanal yo creo que sería más complejo y un problema de coordinación entre ellos, por la naturaleza misma, porque son muchos actores, creo que sería más difícil hacerle una exigencia de ese tipo. Más allá de que en lo grueso el proyecto sigue planteando esta idea de que
existe un equilibrio entre lo que realmente pesca cada uno y cómo se mueven los nuevos fraccionamientos que propone el Ejecutivo. Muchas gracias. Don Carlos Morales, ¿me está pidiendo la palabra? O Merino, perdón, no veo muy bien desde acá, perdón, don Carlos Merino. Le pido que sea breve en su intervención. Diferencia con el secretario de Pesca. Yo no vine a mentir aquí, porque me dice, esto no es verdad. Yo no creo que él mienta, yo creo que tenemos diferencia. En mi formación no es muy fácil catalogar a alguien de mentiroso. Entonces, yo creo que tenemos una diferencia y le pediría que le consultaran al comité científico cómo se catalogan las poblaciones de anchoveta en Chile, por stock. Si son 2 stocks o un stock. La verdad que ni siquiera me preocupa el tema. Lo que quería es que el secretario de Pesca aclarara cuál era el fin de esto y cómo va a operar, porque ni siquiera afecta al mundo industrial, la verdad que afecta a lo mejor al mundo artesanal. Pero yo tengo el deber de también procurar que mis colegas pescadores artesanales también no salgan desfavorecidos y que esto puede afectarlo. Entonces yo quería eso. Yo no vine a mentir. Pregúntale al comité científico cuántos stocks de anchoveta hay en Chile. Y aún voy a ahondar más. El estudio que hizo el doctor Niklich fue financiado por el gobierno. Yo era miembro del Consejo Nacional de Pesca, llevo 30 años mirando la pesca. Entonces, yo de leyes no sé tanto. El señor secretario es abogado, debe saber mucho. Yo sí sé algo de pesca y la veo todos los días. Entonces, la verdad que lo único que digo, tengo una diferencia con él. No creo que él mienta, ni yo tampoco. Quiero que esto lo aclare el comité científico y determine cuánto stock de anchoveta hay en Chile. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente gracias a todos los expositores, gracias también al ministro, al secretario, y nos vemos mañana a las 10:30. Esperamos esta semana ojalá sacar este proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.